Gracias en esta noche, porque has sido bueno y compasivo con todos nosotros. No nos has dado mal por mal, sino que tu misericordia se ha extendido, Señor. Gracias, porque por esa misericordia no hemos sido consumidos, Señor. Y permite, Señor, que aún gocemos de cosas, Señor, que han sido preparadas para nosotros, tus hijos, los que creemos en ti, Señor, y tener sobre todo paz en ti. Te pedimos en esta noche que estés ministrando nuestros corazones, Señor, a través de tu palabra, que no sea añadida nada que contamine, Señor, tu palabra, Señor, que llegue a nuestros corazones, que fructifique, que florezca, que riegue, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a la carta de los Filipenses, que les dirige Pablo a los Filipenses, y vamos al versículo del capítulo 2, el versículo 21. Voy a agarrar mis lentes, dispensen. Dice este versículo, que es pequeño, pero lleno de contenido para nosotros. Dice: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Jesús. Ok, en contexto, para ir aterrizando la temática, en la antigüedad debemos de tener en mente algo. Hoy en día los niveles de analfabetismo son mínimos en los países de Latinoamérica. El objetivo del gobierno es siempre tratar de terminar con ese analfabetismo, es decir, que la gente no sabe leer, escribir, y luego a partir de allí todo el conocimiento, y por eso la estructura también educativa a nivel nacional, estatal y municipal, porque el objetivo es terminar con ello y se nos prepara pues para la vida, ¿no? A través de la educación pública y privada, que al final también está controlada por el gobierno mismo, y trata de darnos una identidad nacional. En los últimos tiempos es más una identidad en la transversalidad de los derechos humanos, es decir, ya no encontramos el mismo patriotismo y esa identidad del mexicano que se veía todavía hace 4 décadas, 5 décadas atrás, ¿no? Ahora ya es más global, más universal, y al parecer lo único que puede unir a veces a las personas pues es un partido de fútbol cuando juega la selección, y esa es la gran mexicanidad que hay aquí en nuestro país. Pero de ahí en más pasan desapercibidas muchas cosas. El objetivo de la educación pues es esa, prepararnos para la vida. Entonces, si no te certificas, pues difícilmente puedes lograr ciertas cosas que también nos señalan que son para la vida. En la época de los filipenses, de Pablo, el tener acceso a los estudios pues era todavía totalmente difícil. No todos podían tener el acceso a la lectura y a la escritura, y menos conocer varios idiomas, como en el caso del apóstol Pablo, dominarlos principalmente. Entonces, algo que se les enseñaba a las personas en aquel entonces era la manera correcta de poder transmitir pensamientos a través de los escritos, es decir, de las cartas. Y en este caso la epístola del apóstol Pablo, a diferencia de otras, está dirigida a los filipenses de una manera muy amistosa. Si la comparamos, por ejemplo, con 1 y 2 de Corintios, pues Pablo, o Gálatas, Pablo va con todo sobre ellos, una reprensión total sobre la vida que están llevando, y pareciera, por ejemplo, en Corintios que hay más de 50 señalamientos y reprensiones hacia la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque hay conductas dentro de la iglesia que están desaprobadas por el Señor Jesucristo. Entonces tocan los temas, por ejemplo, del matrimonio, de las mujeres, si se casan o no se casan, los casos también de adulterios graves que hay dentro de la iglesia, y principalmente cuestiones de incesto. Vemos también cuestiones de orden, ¿no? Y de la posición también de la mujer dentro del culto de la iglesia. Todo eso lo trata Pablo con un tono en esas cartas fuerte, incluso hasta los amenaza de ir. Dice: voy a ir y espero que todo esté tranquilo, porque de lo contrario van a encontrar un apóstol totalmente diferente. En el caso de la epístola de los Filipenses, pareciera que los conflictos dentro de esa iglesia no existían
existían, estaban como que ausentes. Sin embargo, el apóstol, con este señalamiento que él hace, deja claro que está advirtiendo de ciertas situaciones que se viven en esa época. Pues lo sorprendente es que en la época del apóstol Pablo, 3 décadas después de la muerte y resurrección de Jesucristo, existiendo todavía testigos oculares de lo que, y auditivos, también del tacto, que estuvieron con Jesús cerca de él, que lo conocieron, que lo vieron ascender al cielo. Pareciera que en esa época dorada y florida de la iglesia, algunos dicen la iglesia primitiva, pudiese estar existiendo dentro de la iglesia gente que busca lo suyo y no las cosas que son de Cristo. Entonces, vamos a ir desentrañando por qué Pablo dice esto. Pablo lo dice hablando de Timoteo, porque les está diciendo: voy a enviarles a Timoteo, que es del mismo sentir que yo. Recordemos, en esta misma carta él hace énfasis también en que seamos imitadores de él, y en otras cartas dice: como yo de Cristo. Entonces aquí dice: Timoteo es como yo, del mismo sentir, y tiene preocupación de ustedes. Por eso se los estoy enviando, porque todos buscan lo suyo y no las cosas que son de Cristo. Entonces se está refiriendo a uno de sus discípulos principalmente, pero la carta es amistosa y pareciera que no hay enemigos visibles al evangelio. Sin embargo, el apóstol también los menciona, les llama también de manera contundente mutiladores del cuerpo. Pero si nosotros empezamos a meditar un poquito en esto, podríamos hacernos varias preguntas y deberíamos buscar la respuesta a través de las Escrituras y no a través de lo que nosotros tenemos. Entonces, en esta carta que el apóstol escribe, que es de carácter amistosa, porque él sabe escribir como amigos, vamos a encontrar que al igual como escribían los griegos y los romanos de aquella época, y lo hacían apropiadamente, él tiene una estructura en esa carta que permite comunicar lo que él quiere, pero a diferencia de una carta amistosa, está siempre el vínculo de la unidad en Cristo Jesús, cosa que en muchas de las cartas que existen de aquella época, pues es esa amistad entre la persona que escribe y el que recibe, ciertas preocupaciones, pero también ciertos intereses. Y eso también se ve aquí, porque Pablo tiene un interés en ellos, pero es un interés que no es egoísta, que no está buscando lo suyo, sino las cosas que son de la iglesia misma. Entonces, ¿por qué, si se supone que tenemos en esta época muchísimos recursos y más tecnología y más educación, por qué la iglesia tambalea? ¿Por qué la iglesia se sigue comportando buscando lo suyo y no las cosas que son de Cristo? ¿Por qué nos comportamos así? ¿Por qué inclinamos más nuestro corazón y nuestra carne a las cosas de este mundo y no a las cosas que son de Jesucristo? Pero entonces ahí tendríamos que meditar a qué se refiere con lo suyo y a qué se refiere con lo que es de Cristo. Entonces vemos que en esos tiempos apostólicos no es como lo manejan muchas iglesias de corte pentecostal, donde ellos están esperando siempre que el Espíritu Santo venga y te llene y todo está bien. Bueno, ahí había gente que estuvo presente con los 120 en el aposento alto, había gente que conocía eso, pero estaban buscando lo suyo y no las cosas que son de Cristo. Entonces las experiencias no son la base de nuestra teología, sino es la Escritura misma. Por eso el apóstol Pedro dice que lo que ellos vieron, palparon y estuvieron delante de Cristo en el monte de la transfiguración, es un gran testimonio que ellos tienen. Dice, pero están las Escrituras, está la profecía, que esto da mayor evidencia y mayor testimonio de quién es Jesucristo. Entonces no podemos estar con la parte de las experiencias como lo intenta también de hacer la iglesia contemporánea, esto que le llaman también iglesia emergente. Entonces el apóstol dice, todos buscan lo suyo. ¿Y qué es lo que hace la iglesia? La iglesia se satura del consumismo, del entretenimiento digital, de la cultura del yo,
Y esto es lo que desde el púlpito sale y es de lo que debemos de tener siempre cuidado. Siempre que compartimos a Cristo, no nada más desde el púlpito, en cualquier área donde nosotros estemos compartiendo a Cristo, cuidar de colar nuestras experiencias tanto religiosas como de vida, porque yo podría pararme aquí y dar un discurso, una enseñanza desde mi posición como abogado, pero resulta que la forma de percibir el mundo de la justicia, jurídicamente hablando aquí, no es lo mismo como lo concibe la Biblia. Entonces yo no puedo estar creando procesos judiciales en mi mente para explicar situaciones o interpretar situaciones de la Escritura, como también no puedo utilizar metodologías educativas para poder tratar de que la persona llegue al convencimiento de que es un pecador y de que Cristo es el Salvador de su vida. No necesitamos eso. Si lo tenemos, puede ser facilitarnos el estar frente al grupo, dominar grupos pequeños o grandes, pero la obra es única y exclusivamente del Espíritu Santo. Él es el que convence de pecado, de juicio y de justicia. Entonces, vemos eso. ¿Por qué la iglesia se tambalea? ¿Por qué la iglesia seguimos viendo que incluso disfrazan el buscar lo suyo con las cosas de creer que estamos buscando a Cristo? Y podemos ver, por ejemplo, en Filipenses 2:21, que el apóstol Pablo es también contundente, porque él dice a los filipenses, del 1 al 4, dice que los filipenses deben de tener una base, y es la unidad de la iglesia. Dice, por tanto, si hay una consolación en Cristo, bueno, una consolación en Cristo, no en otras cosas, no en las cosas de este mundo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable y compasión, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, no hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por el de los otros. Entonces vemos que el individualismo que ahora se nos tende de todas partes, hasta nuestros padres, por ejemplo, a mí mi mamá, de niño, ella me decía, usted tiene que estudiar, tiene que esforzarse, ser el mejor para que sea alguien en la vida. Y luego estaban mis tíos, los que ya eran millonetas, y sobre ellos era el estándar de vida. Y luego los primos que iban avanzando, y entre todos, este ya tiene. Entonces el estándar era humano, era un estándar correcto, porque la Biblia pues, también nos dice que nosotros seamos excelentes en todo. Es más, dice que cuando cantemos y toquemos seamos excelentes, ¿no? Y tañed bien, dice la Escritura. O sea, no vas a estar desafinado, pero aquí el objetivo es principalmente el corazón. O sea, Dios no quiere un rockstar, Dios quiere una persona con un corazón humilde en cuanto al canto congregacional. Entonces, esas son las enseñanzas sobre las cuales a veces pesa sobre nuestros lomos si no está enfocado en Cristo. Entonces uno tiene la mira en las cosas de este mundo. Yo soy alguien si logro y alcanzo tales cosas que el mundo ofrece. Y no, nuestra identidad está en Cristo, nuestra identidad está en la cruz. ¿Y qué es lo que está en la cruz? Dice el apóstol Pablo, considerarnos muertos. O sea, ahí hay un cadáver. El Sinaí que antes vivía ya no vive, tiene que vivir Cristo en mí. Entonces no es la carne, no es lo mío, es lo de Jesucristo. Entonces aquí podemos ver y observar que es amor mutuo, humildad genuina, no mirando cada quien lo propio, sino lo que es lo de los demás, ¿ok? Entonces vemos esta ilustración donde Pablo nos está exhortando en esa misma carta a buscar la unidad en Cristo, ¿ok? Pero luego vemos el ejemplo supremo que pone él, y de hecho la carta de Filipenses es una de las más constituidas por la iglesia, porque por ejemplo decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando queremos hacer algo o alcanzar algo, sí, aplica, pero si tú lees el contexto, es yo sé estar en abundancia y sé estar también cuando no hay abundancia, con problemas o sin problemas, yo lo puedo todo, yo salgo adelante en mi fidelidad a Cristo, en mi testimonio a Cristo. No necesito dinero para ser un buen cristiano, ni tampoco necesito la pobreza, dejar todo como los monjes
irme allá al cerro a vivir solo ermitañamente para entonces crecer espiritualmente. Es obvio, o sea, el Señor demanda más allá de esas actitudes. Entonces, vemos el siguiente ejemplo que Pablo usa para exhortarlos en su carta amistosa y les habla acerca de Jesucristo para que tengan el mismo sentir. Les dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Entonces, ¿qué sucede aquí? El ejemplo es Cristo. Cristo se ofreció por nosotros. Si Él hubiera querido a sus 33 años, como muchos aseguran que fue la edad en la que estuvo en la cruz, pues era un jovenazo, un joven que tenía todo en la vida. ¿Quién tiene de aquí unos 30 más o menos? David, su hijo Teatón. Él podría haber decidido también, como cualquier otro judío, ser un buen rabino y vivir también pues del templo y de lo que allí estaba, o pudo haber decidido seguir en la empresa de su papá como carpintero, ¿no? Y luego, como lo manejan ahora los neopentecostales, que ganaba muchísimo dinero porque lo contrataban los romanos, y todo con el fin de diluir el evangelio de los pobres para hacerlo como el evangelio de los que se quieren enriquecer. Entonces, ahí no cuadra eso. Jesucristo se entregó, dice que Él se empobreció para darnos a nosotros sus riquezas, para nosotros ser ricos, pero ricos en Cristo Jesús, en las herencias incorruptibles que Él tiene. Entonces, ¿qué podemos pensar? Cristo tenía todos los derechos. Él, como Dios, así como Trump hoy puede decir que elimina a Irán de un solo golpe, Jesús, con un chasquido de sus dedos, pudo haber eliminado antes de ir a la cruz a todos, y se lo dijo claramente en el pretorio a Poncio Pilato. Dijo: yo podría hablar aquí a mis ejércitos, a los ángeles, y una legión estaría aquí presente, pero mi reino no es de este mundo. Entonces Cristo fue a la cruz. Eso es lo que Cristo estuvo dispuesto a hacer. No buscó lo suyo, no retuvo su gloria, no protegió su reputación y murió por nosotros. Entonces ahí está el ejemplo claro de Pablo hacia los filipenses de por qué aguas. Todos están buscando lo suyo. Luego viene otra situación dentro de eso para ir cerrando, irlos achicando a ellos. Dice: después de mostrar a los filipenses el ejemplo supremo de la abnegación de Cristo, Pablo les dice: porque todos buscan lo suyo, no lo que es de Cristo. Y esto no es simplemente una observación pasiva, porque la palabra buscar es la misma que Jesucristo menciona cuando dice que busquemos el reino de Dios y su justicia. O sea, esa palabra de búsqueda en el griego, cuando hacemos la transliteración, significa buscar activamente, perseguir con determinación y procurar con diligencia. Pues buscamos lo nuestro diligentemente. No es así como de que fue casualidad, se me presentó. No. Cuando la carne gobierna, cuando nos gobierna el viejo hombre, como dice el apóstol Pablo, es una búsqueda activa. Buscamos las cosas de este mundo activamente. Estamos enfocados en ello. Hagamos una meditación sobre nuestro trabajo. Cuando nos encargan entregar una auditoría, yo sí llegué a trabajar en el gobierno, nos piden una auditoría o cosas así, y entonces nos enfocamos en ello, porque si no nos enfocamos y dejamos todo, lo hacemos de lado. ¿Por qué? Porque me están pidiendo una auditoría, y si no le entrego, bye. O acta administrativa, o ya tu jefe te va a empezar a tratar de otra manera. Y lo mismo en el negocio, estamos enfocados en nuestras metas mensuales. ¿Para qué? Para pagar sueldos, para pagar luz, agua, todo, nuestra familia. Y estamos enfocados activamente, claro. Solamente si somos flojos, pues ahí dejamos que todo pase. Pero aquí la gente busca las cosas del mundo de manera activa, no es algo que sea superficial. Y luego dice todos. Obviamente, si está presentando a Timoteo,
no es que todos, en el sentido, por ejemplo, yo puedo decir, estamos aquí todos presentes, pero sabemos que falta el tío Pano, pero estamos todos, yo lo puedo decir. Entonces aquí está hablando, dice todos, o sea, hay una, entre las categorías de niños hay quienes buscan lo suyo, de jóvenes hay quienes buscan lo suyo, de predicadores hay quienes están buscando lo suyo, ancianos buscando lo suyo, mujeres buscando lo suyo, jovencitas buscando lo suyo, todos buscan lo suyo, todos buscamos lo nuestro. Entonces podemos acudir aquí a una frase que me gustó de un predicador de ahí por el siglo XVI, que dice: el monstruo del egoísmo pecaminoso. En uno de sus libros dice: no debemos entender todos en sentido estricto y universal, sino distributivamente, muchos de toda clase, incluso en los primeros tiempos cuando el cristianismo estaba en su auge. O sea, ¿cuántos se convertían a la predicación de Pedro? 3,000, se añadían 5,000, y cada vez más, y gente de distintas envergaduras como el apóstol Pablo, añadido milagrosamente, pero todos están buscando lo suyo, y eso lo sabía muy bien Pablo. Entonces necesitamos también aclarar qué significa el buscar lo nuestro, lo que es de nosotros, y necesitamos ser precisos en ello. ¿A qué se refiere exactamente? ¿Es incorrecto, por ejemplo, buscar lo nuestro al preocuparnos por nuestra familia? Pues no, porque la palabra también dice que si no nosotros proveemos lo necesario para nuestra casa, somos peor que los incrédulos. O sea, hay situaciones a la luz de la palabra del Señor donde la persona en cierto sentido es egoísta, pero bíblicamente hablando favorablemente. Por ejemplo, una persona en esta vida puede estar buscando, y lo vamos a ver ahorita, invirtiendo toda su vida en los bienes porque se quiere agradar a sí mismo, quiere estar cómodo, quiere disfrutar de esta vida, pero esa persona ni siquiera se ama a sí mismo. Pareciera que es un amador de sí mismo, pero al final, cuando venga el juicio de Dios, se va a dar cuenta que no se amaba, porque si verdaderamente se hubiera amado y hubiera sido un egoísta santo, hubiera luchado por alcanzar las cosas del reino de los cielos, y saber que el que quiere ganar la vida, pues la va a tener que perder, y esa es una enseñanza del Señor Jesucristo. Entonces, si Dios no condena, por ejemplo, las responsabilidades que tenemos dentro de casa, nuestros roles, los que le corresponden a la mujer, los que le corresponden al hombre, y que esto también, si nos metemos profundamente a ello, nos vamos a dar cuenta que muchos de nosotros y muchas de las mujeres, también su mentalidad está capturada por la cultura feminista, y por este otro lado ya no es el machismo, sino la secuela que deja deteriorada la masculinidad bíblica en el creyente. Entonces, si vamos a eso, nos vamos a dar cuenta que también en nuestras posiciones de hogar buscamos lo nuestro y no lo del matrimonio verdaderamente cristiano, la enseñanza para nuestros hijos, la formación para nuestros hijos. Entonces Pablo nos enseña que ese buscar lo suyo es un interés privado en el cual el objeto principal son nuestros deseos, nuestras comodidades, nuestra reputación, nuestra seguridad y nuestra prosperidad, sin importar lo que tenga que haber. Es decir, pragmáticos, pragmatismo total. Maquiavelo, el fin justifica los medios. Si tengo que hacer de lado a Cristo, lo hago. Si tengo que desobedecer a mis padres, lo hago. Si tengo que desobedecer a las autoridades, lo hago. Si tengo que desobedecer mi conciencia educada dentro del cristianismo para poder seguir en lo mío, lo hago y lo sacrifico, teniendo o no teniendo problemas de conciencia. Entonces es una mentalidad de primero yo, primero mis ganancias, primero mi estabilidad, primero mi imagen, primero mi carrera, primero mi comodidad, primero mis hijos, primero mis sueños, y luego si queda algo de tiempo y me conviene y no me cuesta demasiado, entonces puedo considerar las cosas del Señor. Pareciera que estamos describiendo a alguien mundano, pero Pablo no está describiendo
personas mundanas allí cuando dice todos buscan lo suyo, se refiere a los cristianos, porque él es claro cuando habla de los opositores, de los mutiladores del cuerpo, de los judaizantes, de los filósofos. Él es claro y le señala sus herejías, sus hechicerías, sus falsas enseñanzas, que incluso hasta les dice que están inspiradas por demonios. Aquí no, él dice todos buscan lo suyo. Entonces podemos ver que no es un problema pequeñito, sino que es un problema muy grande para la iglesia de Cristo. Entonces, ya que entendemos lo que es buscar lo nuestro, ¿qué es buscar las cosas que son de Cristo? Bueno, ¿qué son las cosas de Cristo? ¿Hay algo que sea posesión de Cristo? Sí, la iglesia misma, nosotros como cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué debemos de buscar? La iglesia, la unidad perfecta en Cristo Jesús. Por ahí, y estoy de acuerdo en ello, y todos estamos de acuerdo en que la salvación es personal, pero la santificación como parte del cuerpo de Cristo es colectiva. Ahí sí no, yo vivo mi cristianismo aparte, soy un monje Shaolin, me aparto y ahí Dios trata conmigo. No, es colectivo. Por eso el apóstol Pablo dice que crecemos al varón perfecto, y no es que yo crezca como un varón perfecto, no, crece la iglesia como un hombre solo, como un cuerpo. Entonces, ¿qué buscamos? Las cosas de Cristo. ¿Qué son las cosas de Cristo? Su iglesia, que si bien es cierto, no somos una perita en dulce, todos tenemos nuestros errores, estamos siendo santificados, y dice que va a ser presentada sin mancha. Entonces, cuando yo volteo a ver a cada uno de los que estamos aquí, y ustedes me pueden voltear a ver y sienten algún resentimiento, enojo, coraje, lo que sea, somos el cuerpo de Cristo. Entonces yo puedo decir, sí, es fulanito, pero es el cuerpo de Cristo, y tenemos esa obligación entender que somos la novia de Cristo y nos va a presentar sin mancha. Muchos me pueden ver a mí con manchas y yo puedo ver a muchos con manchas, pero Cristo nos va a presentar sin mancha, y ahí es un solo cuerpo, como el misterio del matrimonio. Aquí está la tía Toña y el tío Salvador, son un solo cuerpo. ¿Cómo lo explicamos? Bíblicamente, pero son uno solo. ¿Ok? Somos uno solo. El tío Valo con la tía Amanda, el tío Pano, la tía Pati, que ahorita están, son uno allá, atendiéndose. Entonces, esa es la realidad. Entonces, ¿qué otras cosas son de Jesucristo? Aparte de la iglesia, incluye el reino. El reino es de Él, el reino le corresponde a Él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar las cosas del reino. Y si hacemos una lista es muy extensiva, pero si la queremos así nada más hacer chiquitita, hágase tu voluntad. En la oración dice, no, venga tu reino, que venga el reino. Y también dice, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. Entonces, ¿por dónde empieza buscar el reino? Buscar las cosas que son de Cristo por el arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado, está entre nosotros. Entonces, dentro del reino, nosotros somos esclavos de Cristo como Rey, somos también embajadores de Cristo como Rey, somos ministros del Evangelio de Cristo, del reino. Entonces, hay muchas categorías como podemos nosotros sentirnos. El apóstol Pablo a veces se presenta como apóstol y otras veces como siervo, como lo más bajo que puede tener un reino, el vasallo, el más inútil de todo el reino se presenta a él. Pero en la búsqueda del yo, de lo que es lo nuestro, queremos siempre figurar por encima de los demás, y no funciona así el reino. Otra de las cosas que incluye pues es el evangelio, y es el evangelio tanto vivido como predicado, como dice el apóstol Pablo también en una de sus cartas, que adornemos la doctrina con nuestra conducta. Entonces predicamos sí, pero también es nuestra conducta, y ahí es donde muchos fallamos, ¿no? Podemos tener una buena conducta, un amor a Jesucristo, estamos entendidos de la iglesia, del reino, pero no predicamos. La gente no se convierte si no se predica. Puede decir la persona, mira qué bien se porta, mira fulanito, mira Sinaí, me gustaría vivir como él, quién sabe si quieran vivir como yo, pero la gente ve nuestra conducta y anhela cosas del reino.
pero si no se les predica, pues no se convencen del pecado, del juicio y de justicia. Pero también es una incongruencia andarle predicando a todo el mundo y nosotros agarrados del chongo principalmente en el seno de nuestra familia y más en el seno de la iglesia misma, que también está muy vinculado la familia en Cristo con la familia también que es por cuestiones filiales, ¿no? Por cuestiones de parentesco, y aquí tenemos eso, ¿no? Entonces buscamos el reino y es estar buscando las cosas de Cristo, y lo demás, dice la Escritura, viene por añadidura. Lo demás no son tus deseos vanos de esta vida, no son mis deseos vanos de esta vida, se trata de la voluntad del Señor Jesucristo. Por eso cuando oramos, en muchas de nuestras oraciones sabemos si verdaderamente estamos orando y comenzamos, hasta lo ha dicho el tío Pano, terminas hasta diciendo: Señor, que ando pidiéndote estas cosas, o sea, bástame tu gracia ya, lo que venga, lo que suceda, no quiero nada de esto, son vanidades ilusorias. Porque aún en la oración nosotros vertimos lo nuestro. Cuando pedimos el sustento diario, en realidad el sustento diario va más allá de lo que es el sustento diario. Van incluidas cosas que tienen que ver con el ocio, con el verme bien, con el que pues no se dé cuenta como que me está yendo mal, cositas así, ¿no? Entonces, la oración ya depende de tu relación también con el Señor. No hay quien dice: Dios me cumple caprichos y declaré que esta camioneta es mía y la camioneta ya está. Bueno, pidamos la vida eterna principalmente. Entonces, ¿qué incluye también? La adoración al Señor, que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo para el Señor, es decir, dispuestos a todo. Y esto a veces dentro de la cultura cristiana creemos que la adoración es nada más el momento en el que estamos cantando, pero en realidad va más allá de eso. O sea, cantamos porque verdaderamente creemos lo que está en el texto de la melodía, cantamos porque sabemos que agrada al Señor el canto congregacional, el canto entre todos. No es porque me guste mucho la cancioncita de Jesús Adrián Romero, sino es porque yo sé que estamos adorando y alabando al Señor. Lo adoramos también cuando ponemos atención al sermón, cuando lo meditamos, cuando lo llevamos a nuestra casa y en nuestra mente recordamos lo que cada uno de los que nos han predicado, lo que nos han dicho, lo que nos están expresando, lo tomamos para nosotros. Ahí estamos también adorando al Señor. Y así hay más cosas en la Biblia que a cada uno de nosotros, la Biblia, que no es exhaustiva en ciertos temas, sino que es muy amplio, y conforme vamos avanzando en el conocimiento de Cristo, vamos diciendo: ah, caray, esto es lo que verdaderamente es adorar al Señor. No son esos 30 minutos de música levantando brazos y llorando y qué padre estuvo y apagaron las luces y cayó el Espíritu Santo. No, hay que adorar al Señor Jesús con todo nuestro ser y todos nuestros bienes, y no es nada sencillo, porque dentro de nosotros está ese monstruo del egoísmo que busca lo suyo. Entonces, vamos a ver también que el otro punto también de buscar las cosas de Dios es nuestra santificación personal. Sabemos que el Espíritu Santo nos ha santificado, somos santificados en Él. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario nos presenta sin pecado delante del Señor, y hay un proceso de santificación de aquí hasta que el Señor venga por nosotros, o muramos y nuestros cuerpos sean resucitados. Entonces seremos glorificados y verdaderamente seremos parecidos a los ángeles, dice la Escritura. Pero mientras eso todavía no sucede, es labor de nosotros buscar la santificación, las cosas que son de Cristo, no las cosas que son de nosotros mismos. Pero la búsqueda insaciable de las cosas que más nos gustan están presentes todos los días, y lo hacemos y buscamos más las cosas de este mundo que las cosas que son de Dios. Podemos pasar más tiempo sin aburrirnos viendo una película en Netflix y hasta pagando, que escuchar una pequeña exhortación de algún hermano en Cristo. Nos enfurecemos. 3 minutos que alguien te dijo algo, te trató de consolar. Déjame relajo, pongo el programa de televisión.
Ahorita que termine, les leo la Biblia a mis hijos. Hijo, le contesto este mensajito y ahorita sí me enfoco a orar y ahí vamos, y ahí vamos. Y ahí vamos, y nuestra santificación a un lado, pero nuestros bolsillos, nuestra cartera, todo inflándose, ¿no? O desinflándose, ¿no? Pues, entonces, ese egoísmo tiene una anatomía. Cuando hablamos de anatomía, es una ciencia que estudia, por ejemplo, el cuerpo en su estructura, en su forma y en su organización. Entonces, si vemos la anatomía de la pecaminosidad, del egoísmo, vamos a ver que tiene también una forma muy característica, y una de ellas es que el egoísmo, el buscar las cosas de nosotros, nos llevan principalmente a separarnos. Y hay gente que directamente se separa de las cosas de Cristo. No me interesan las cosas de Cristo, las hace a un lado, las quita. Por ejemplo, en Hechos 8:17, Galión, el cual le llevan a Pedro para que tenga ahí un juicio, y él se entera que son cosas de la religión, dice: mira, no me molesten, eso no tiene que ver conmigo, bye. Así como el Galión, nosotros no me interesan las cosas de Cristo, me fastidian, son aburridas, son chocantes, son ridículas. Pero nuestra posición egoísta, nuestro pecado, que a veces es muy fácil poderlo disimular, nos lleva a este punto, a desechar las cosas totalmente del Señor. Y si desechamos la autoridad de Cristo, es fácil desechar la autoridad de nuestros padres, la autoridad de nuestros ancianos en el momento de su exhortación, de indicarnos por dónde podemos ir. Desechamos la autoridad de las Escrituras, y cuando ya menos lo pensamos, somos unos libertinos. Otra parte de esta anatomía es la prioridad. Buscamos tanto nuestros intereses como los de Cristo, pero siempre vamos a poner primero los nuestros. O sea, si se fijan, aquí ya es parte más de un creyente. O sea, tenemos intereses en las cosas de Cristo, pero son más importantes las mías. Entonces, por ejemplo, Ageo en 1:2-4, él describe lo que está haciendo el pueblo de Israel. Dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová, que sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas atesoradas, mientras esta casa está en ruinas. Entonces el mundo, nosotros como en la época de Ageo, estamos atesorando el mundo, atesorándolo para el mundo, pero el templo del Espíritu Santo, que son nuestros cuerpos mortales, que luego viene la inmortalidad y que es nuestra vida eterna, pues está arrumbada. Ahí la dejamos, ¿no? Más preocupados, como les decía ahorita, por las cosas de este mundo, y eso nos lleva también a las envidias, nos lleva a las codicias, a muchas otras cosas que no siempre tienen que ver nada más con la cuestión del dinero, ¿no? Entonces, aquí nos podemos preguntar varias cosas, ¿no? Si nosotros verdaderamente tenemos prioridad las cosas del Señor, ¿cuánto tiempo al día es nuestra prioridad el Señor Jesucristo, ¿no? El otro punto es la preferencia que tenemos. Pareciera que es como redundante, pero nosotros podemos tener mucho interés en Cristo, pero también tener preferencias. O sea, pues mientras estoy en la iglesia, ahí todo me entrego, pero mientras estoy en la casa, pues soy otra cosa. Y suele pasar en nuestras vidas eso. John Bunyan, en su libro de Progreso del Peregrino, tiene un personaje que en algunas traducciones del inglés al español se llama locuacidad, y es un cuate con los conocimientos bíblicos perfectos, una conducta perfecta en la calle, pero ya al interior es todo lo contrario. Entonces es un opositor del evangelio, porque él allí quiere tener sus comodidades. La otra parte, y esta es de la anatomía del egoísmo, es nuestra hipocresía, porque amamos a la iglesia porque nosotros tenemos ciertos intereses en ella, apoyamos también su causa porque hay ciertos intereses también, servimos porque estamos buscando algo también,
cierto reconocimiento que a veces pues no lo encontramos afuera. Entonces queremos venir aquí a brillar, queremos venir a querer ser los mejores, y podemos pasar desapercibidos y creer que sí, que somos los mejores, porque Jeremías dice que engañoso más que todas las cosas es el corazón. Entonces por eso la Biblia también nos dice que nos examinemos a nosotros mismos. ¿Cómo? A través de las Sagradas Escrituras, leyéndola, escuchándola y meditándola, porque de esa manera también nos damos cuenta de nuestras hipocresías. La palabra de la hipocresía tiene que ver con las máscaras que utilizaban en el teatro los griegos. Esas mascaritas que a veces vemos una sonriendo y otra riéndose, esa es una hipocresía. Entonces nosotros tenemos también nuestras propias máscaras, tenemos nuestros propios personajes bien estudiados, que deberían de recibir, como otras veces lo he dicho, el Oscar, el Grammy, todo, porque lo actuamos muy bien. Entonces la hipocresía puede ser no vista por los mismos creyentes, podemos no percibirlo de ellos. A veces nos damos cuenta, a veces se dan cuenta, a veces decimos sí, pues es un error, es un pecado que cometió, el hermano se arrepintió, y qué bueno, porque esa es la vida del creyente, arrepentirse, ir a los pies de Cristo siempre. Pero hay quienes pasan disfrazados de creyentes durante toda su vida, y hasta el momento en que se enfrentan al juicio de Dios, ahí es donde es lo decisivo, porque ante el Señor Jesucristo no hay nada que se pueda ocultar. Entonces nosotros tenemos que ir en oración, en arrepentimiento constantemente con el Señor Jesús. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, Jehú. Jehú fue un hipócrita porque el rey siguió los designios que Dios le dijo de destruir a todos los Baales. Lo hizo con el fin de quedarse en el poder y destruir a sus enemigos, pero al final, cuando se sentó en el trono, él hizo lo mismo y peor, dice la Escritura, que sus padres. John Bunyan dice que es fácil llevar el nombre de cristiano, dice, pero es diferente llevar la cruz de Cristo. Entonces podemos decir que somos cristianos, pero no estar cargando la cruz de Cristo. Por último, podemos ver también dentro del egoísmo nuestra negligencia, una negligencia que nos lleva, como lo fue este personaje que Jesús narra de él, que es el rico insensato, que construyó molinos, hizo miles de cosas porque él pues sentía que ya estaba su plenitud, porque ya tenía tanto y ya sus ideas es ¿qué más hago con ello? ¿No? Ya tengo, pero ahora ¿qué más hago? Allí por donde vivo yo están unas casas que son de los dueños del ala de los Fricio, y siempre les están haciendo reparaciones. Cada mes y medio cambian fachada, banqueta, arbolitos, todo. Nosotros pasamos por allí caminando y es impresionante verlo. O sea, cambian y cambian y cambian y cambian, y las fachadas cambian, pero ¿estarán cambiando las vidas de esas personas interiormente? No lo sabemos, pero son preguntas que a veces uno se hace, ¿no? Entonces lo importante es eso, nuestra vida en Cristo, y no ser insensato. Jesús habla de este hombre no como un malvado y un pecador, solamente dice es un insensato, y nosotros en nuestro egoísmo, buscando lo nuestro, caemos en esa insensatez, una insensatez donde las cosas que buscamos son las de este mundo, son las cosas que nos agradan, que nos dan seguridad, que nos permiten estar tranquilos, que nos permiten ir a la par de nuestros compañeros de la escuela, de los primos, de los que sí prosperan, de los que no prosperan, eso. Y no imitamos, como dice el apóstol Pablo de Timoteo, es alguien de mi mismo sentir. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y en esa misma carta a los filipenses dice el apóstol Pablo también que imitemos a aquellos que buscan al Señor con sinceridad. Entonces, para terminar, buscaríamos, si ya tenemos esa anatomía, buscaríamos cuáles son las raíces. ¿Cuáles son las raíces para buscar lo nuestro? Y lo podemos examinar desde lo nuestrito, así lo más pequeñito nuestrito que buscamos y que nos hace desobedecer las Escrituras, los mandatos de nuestros padres, de nuestros ancianos, todo eso, dejarlo a un lado. Y contrario a lo que decía el apóstol Pablo, pues tenemos por basura las cosas del Señor. Son las raíces que muestran que no tenemos un amor verdadero
Cristo. Y aquí es como el apóstol Pedro en oración decirle: Señor, tú lo sabes, o sea, te amo verdaderamente. Debemos de llegar a ese punto, porque si meditamos en nuestras vidas, pareciera que no lo amamos, no lo queremos, ni siquiera en los niveles que Hollywood nos pone del amor, del romanticismo juvenil, pueril, del romanticismo físico, de las emociones. Me llevó, me sacó a bailar, me compró, me regaló. Ni siquiera en eso llegamos al amor que Cristo nos exige. ¿Qué dice Jesús? No hay mayor amor que aquel que da su vida por alguien, ¿no? Y Él entregó por nosotros, y nosotros no estamos ni dispuestos a dar la vida por nuestros papás, los desobedecemos y nos justificamos también en errores que ellos puedan tener. Yo lo veo en mis niños, de repente ven errores míos, y bajo ese error ellos quieren agarrar el estandarte de buscar lo propio, lo que es de ellos y no lo que es de Cristo. Tengo 2 jueces chiquitos en mi casa, y también una juez que es mi esposa y de qué, y ustedes también que son mis jueces. Entonces, eso es una raíz. La otra es el amor propio pecaminoso. Pablo dice: porque habrá hombres amadores, entran las mujeres también, de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, obstinados, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Entonces vemos que todo comienza por ser amadores de nosotros mismos. Es una raíz muy segura, y luego viene la desobediencia, viene la vanagloria, el amor propio, pues no es más que un desorden enfermizo de nuestros espíritus. Si nos autoexaminamos, vemos que entonces el pecado mismo del Edén, el pecado edénico, es esencialmente egoísmo puro. Es la inversión total de querer nosotros tomar el lugar de Dios. Y eso lo hemos aprendido ya innatamente, o sea, viene porque nacimos pecadores. No nos hicimos pecadores, somos pecadores. Dice David, en pecado fui formado. Entonces tenemos que hacer algo para combatir esto, si nos decimos creyentes. Tenemos la cultura también que está enraizada en nuestros corazones, culturas sociales, culturas incluso pecaminosas familiares. Hay que desprendernos también, mutilar directamente ciertas cosas que son hereditarias verdaderamente y que son un pecado y no se ajustan a las cosas del Señor. Por ahí en alguna ocasión yo tuve mi abuelita por parte de mi mamá, una abuelita físicamente muy bonita, muy amada por todos mis primos. Mi tío Manuel siempre me decía: a ti tu abuelita te ama y eres el preferido porque te pareces mucho a su papá, don Zenobio. Y había una foto de él y sí me parezco a él. Y cuando yo iba ya en sus últimos años, de repente cuando no tenía lucidez me decía Zenobio: papá, ¿cómo estás? Tócame la mandolina. Y me ponía a tocarle la mandolina y se acordaba cosas de su infancia. Esa viejita bonita, hermosa, católica de hueso colorado, se los he platicado, pues bonita para nosotros, pero había un arraigo al catolicismo así desde adentro. Y en los cumpleaños nos juntábamos, y mi abuelita, y yo medito y digo: ojalá que se haya arrepentido en el último momento, porque mi mamá le predicó durante muchas ocasiones y haya tomado esa decisión, porque si no, como dice el tío Vano, esa carita bonita va a despertar delante del Señor Jesucristo y es el horror para todos. Entonces, aparte de ese materialismo, de todo lo cultural que puede estar arraigado en nuestras familias y en nuestro corazón, hay algo también que está enraizado en nosotros, que es la hipocresía natural. Y somos hipócritas por naturaleza, por eso mentimos, por eso engañamos, nos zafamos de cosas, evadimos responsabilidades. De nuestros corazones se meten los pensamientos a veces más perversos, que si no estuviera la gracia del Señor motivando nuestros corazones,
que se retirara totalmente, como el faraón, seríamos obstinados y llevaríamos a nuestras propias familias a la muerte misma, sin importarnos que sean salvos. Llevaríamos a nuestros hijos al infierno mismo, porque así es nuestra naturaleza hipócrita. Pero Cristo nos ha dado esperanza, porque al creer en Él, nosotros tenemos la seguridad de que Él está tratando nuestras vidas, nos está disciplinando, nos está tratando con amor, a veces con cierta dureza, pero Él nos ha prometido darnos vida eterna. Ese es el gran consuelo, esa es la gran promesa que abrazamos los creyentes para poder evitar buscar lo nuestro y agarrarnos y buscar las cosas que son del Señor. Porque hay una cosa, cuando buscamos las cosas que son de Cristo, al final decimos: siervo inútil soy, porque al final es la motivación del Espíritu Santo la que nos lleva a perdonar, la que nos lleva a buscar el perdón, la que nos lleva a buscar y a respetar las indicaciones de nuestros padres, a guiar a nuestros hijos en la enseñanza, como dice la disciplina del Señor, sin exasperarlos. Venir a la iglesia con un corazón en contentamiento, buscando al Señor, en el canto congregacional, buscar cantar, o ya sea en nuestra mente, si nuestra voz está desafinada, buscarlo, pero porque Él lo merece y es verdaderamente el autor de nuestra vida, el consumador de todo lo que va a suceder en nuestra vida eterna. Pues no podemos quedarnos en esa parte de buscar lo nuestro. Buscar lo nuestro es limosnearle al mundo sus migajas, es vivir engañados, como lo hizo Jacob durante mucho tiempo para poder alcanzar a Raquel. Y al final, ¿qué le dio Labán? Ahí tienes a tu mujer, Lea. Y así nos engaña el mundo, esforzándonos por las cosas del mundo. Nos va a dar eso, lo que no queremos al final nos va a dar. Vamos pues a hacer una oración y a meditar en nuestros corazones. Señor Jesús, yo te pido que nuestros corazones, Señor, esta palabra es tuya, Señor, no es nuestra, no la hemos inventado, está aquí, Señor. Esta palabra nos ayude para buscar tu reino, principalmente las cosas que son de ti, Señor, y poder afinar todas aquellas cosas que están mal, perceptibles a los hombres o no perceptibles a ellos, Señor, pero siempre perceptibles a ti. Perdónanos, perdona todos nuestros pecados, Señor, todas nuestras faltas, y ayúdanos a ser obedientes a ti, imitadores de ti, Señor, respetuosos de toda autoridad que tú has puesto para que nosotros podamos seguir tu camino, Señor. Perdónanos, porque muchas veces y la mayor parte de nuestra vida estamos buscando lo nuestro, agradarnos a nosotros mismos antes que a ti, obedecer nuestros impulsos antes que obedecer al Espíritu Santo, y glorificarnos a nosotros mismos antes de darte toda la honra y presentarnos a ti, Señor, como decía David, como gusanos, Señor, como personas que tú no deberías haberte fijado en nosotros, que deberías habernos desechado totalmente, pero en tu infinita misericordia nos ha dado la oportunidad de estar contigo, Señor. Ayúdanos a poder tomarnos de ti y poder encontrar en ti raíces de amor verdaderamente, que podamos amarte profundamente y no titubear en todas las cosas que nos demandes hasta el fin de nuestra vida, Señor, que podría ser en un par de segundos.